YouTube, gracias por acompañarnos. Ya saben que si quieren ver los videos live, me pueden poner un mensaje o pueden nada más unirse al canal de Telegram. En el canal de Telegram no necesitan ningún ingreso especial ni ningún password. Pueden simplemente buscar videos Michelle Ponciano y ahí enviamos las invitaciones si usted quiere ser parte de los días jueves de la grabación de este video. Y cuando nosotros hablamos le llaman pacificador, hablamos de básicamente la personalidad de Jesús, pero yo no me estaba refiriendo precisamente a Jesús, estoy hablando de un personaje que hoy, sin ni siquiera mencionar nada, va a ser un personaje que nos va a hablar a nuestras vidas. Nos va a hablar con bastante autoridad simplemente el testimonio de este hombre, porque dentro de él moraba el espíritu de aquel que es el verdadero pacificador. La palabra nos llama pacificadores, dice que benditos son los pies de los que anuncian la paz. Y creo que en este tiempo, en este momento, ahorita sentimos como que estamos en una montaña rusa y estamos de regreso a donde empezamos con el COVID. Creo que el Señor nos llama a tener paz, a confiar en Él, nos llama a no solo confiar en Él y tener la paz, sino poderla contagiar, que lejos de estar pendiente de los contagios, podamos ser ese ente de contagio de la paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Quería empezar el estudio con esta historia. En el año 1995, esta mujer, Charletta Evans, estaba en su casa y recién celebraba el cumpleaños de su hijo Kayson, su tercer cumpleaños. Era una cosita pequeñita. Y en un tiroteo fuera de su casa, una de esas balas alcanzó a su hijo y lo mató. Dice que ese fue el tiempo en donde ella empezó un torbellino de emociones y de dolor, como cualquier madre lo haría. Y la persona que fue la responsable de la muerte de su hijo se llamaba Raymond Johnson, un joven sin padre, sin madre, sin dirección en su vida, de 15 años apenas, ya estaba participando en lo que era el ser parte de las maras, ¿verdad? De lo que llamamos gangs de Estados Unidos. Y bueno, en uno de esos tiroteos, él toma la vida de Kayson y él es sentenciado como adulto a cadena perpetua, pero con derecho a poder tener libertad condicional en el 2021. El asunto es que Charletta Evans, el día de la muerte de su hijo, escuchó una voz que le dijo, tú puedes perdonar. Y en ese momento ella se quedó y dice que escuchó 2 veces esa voz, tú puedes perdonar. Ella con el dolor de la muerte de su hijo. Y ella lo que dijo es, obedientemente dijo, sí, sí puedo perdonar. Sí puedo perdonar. Y entonces años más tarde, después de ella y él, Raymond, de estar bajo terapia que ofrecía la cárcel en donde él estaba cumpliendo su sentencia, él le escribe una carta a ella y le escribe una carta pidiéndole perdón, pero le escribe una carta con una petición que para cualquier madre sería casi como un insulto y él le dice, ¿estaría usted dispuesta a perdonarme y adoptarme como hijo? Porque yo necesito dirección en mi vida y nunca tuve la dirección de una madre, el abrazo de una madre, y usted estaría dispuesto a adoptarme como hijo. Y ella, después de pensarlo, ella dijo, voy a reunirme con Raymond y quiero saber si realmente yo lo he perdonado para poderlo adoptar como hijo. Y empezaron esta relación escribiéndose y hablándose, pero cuando se juntaron personalmente duraron 8 horas conversando. Y dice que ella sintió fuertemente el tomarle a él de la mano. Dice que ella quería tomar la mano de aquel que había sido responsable de tomar la vida de su hijo pequeño. Porque ella dijo, si yo tomo la mano de él y no siento nada, quiere decir que sí lo he perdonado. Y dice que cuando ella tomó su mano, ella se dio cuenta que en efecto ella había perdonado a Raymond Johnson. Para no hacer larga la historia, él tiene su libertad condicional en el próximo año. Y ella dice que cuando él salga, ella quiere adoptarlo como hijo.
Esto es una historia como de las que nunca se dan, ¿verdad? Es algo realmente impresionante. Es una historia que si una persona no está siendo guiada por el Espíritu Santo, es imposible creer que esto sea cierto o es imposible creer que esto se pueda dar. Esta mujer es una mujer valiente que, lejos de dejar que la consumiera su amargura, esta mujer dejó ser usada por Dios para volverse una pacificadora. Primero, en la paz que ella necesitaba interna y ahora la paz que necesitaba este hombre al cual ella dice que ama verdaderamente como un hijo. Es impresionante. ¿Y por qué quería empezar con esta historia? Porque recuerdan que la semana pasada hablamos de Santiago, hablamos de cómo la iglesia estaba floreciendo, estábamos hablando de cómo la gente empezaba a decir, bueno, las viudas no están siendo atendidas, los apóstoles no querían dejar de predicar la palabra y entonces escogen a 7 personas ungidas y sabias del Espíritu Santo para que sirvieran a las mesas. Santiago tiene un corazón por los marginados, junto con Felipe. Santiago, de primas a primeras, no desecha la oportunidad de servir y no deja por un lado también su necesidad de evangelismo. Y cuando nosotros leemos en el capítulo 7 de Santiago, del capítulo 7 del libro de Hechos, vemos que hay 60 versículos que hablan y recuentan la última prédica de Santiago. Saben, ay, miren, ustedes saben que no es Santiago, es Esteban. Me van a disculpar, pero es Esteban. Escribí mal el nombre. Yo no sé por qué le puse Santiago, pero es Esteban. Por favor, pónganlo si estaba tomando notas. No tomen cuenta, no es Santiago, es Esteban. Me van a disculpar. Hasta ahorita me estoy dando cuenta de esto. Pero dice que mientras él estaba siendo apedreado, y esto lo vimos la semana pasada, ponían los que estaban apedreándolo, pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo. De esta persecución que se levanta en contra de la iglesia, aparece Felipe en escena. ¿Y quién era Felipe? Uno de los 7. Era el compañero de trabajo, amigo de servidor de mesas, el mesero por excelencia, amigo de Esteban. Yo me imagino a Felipe y a Esteban hablando luego de las reuniones, cuando todo aquello quedaba regado, cuando quedaban los platos, cuando quedaban las mesas, cuando había que juntar las sillas, hablando de las maravillas que hacían los apóstoles, hablando de las maravillas que había hecho Jesús y cuánto tenían ellos el anhelo de predicar. Yo me imagino a ellos dos siendo consejeros uno del otro, empezando a entrelazar una amistad preciosa, una amistad que se forjaba con esas amistades que se forjan entre personas que no solo son amigos, sino que son hermanos en Cristo. Es una amistad hecha en los cielos, una amistad que lo entrelaza el Espíritu Santo, esas amistades tan bellas. Dice que Felipe, pues lógicamente conocía muy bien a Esteban y no sabemos qué estuvo pasando por su mente, no sabemos, pero sabemos, como lo mencionamos la semana pasada, que él salió a Samaria y pues empieza él a predicar. Él tenía el mismo llamado evangelista que tenía Esteban. No, Santiago, Esteban, por favor, me disculpan con ese error. Y dice que cuando él entonces sale a Samaria, dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Recuérdense que Samaria queda más al norte, pero la Biblia cada vez que habla, cuando la persona va saliendo de Jerusalén, siempre baja. Siempre va en bajada, aunque esté mucho más alto, porque en Jerusalén estaba la presencia de Dios y donde está la presencia de Dios, a donde sea que nos movamos, nosotros siempre vamos en bajada. Siempre que nosotros estamos más cerca de la presencia de Dios, estamos arriba. Así es espiritualmente. Y dice que él entonces empezaba a predicar y vemos aquí en el mapa que él sale y empieza a cumplir la palabra que dijo el Señor. Me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra, y así se llamó el estudio de la semana pasada. Y él llega a Samaria y empieza a predicar con prodigios, con milagros, con sanidades. La gente se empezaba a convertir, tanto así
Entonces llama la atención de Pedro y Juan, y Pedro y Juan llegan a Samaria y se empiezan a dar cuenta que este hombre ya había levantado todo un ministerio, que este hombre no necesitaba tecomates para nadar, que nadie lo había apoyado y él solito se había tirado al agua para ir a evangelizar y cumplir la palabra que Jesús les había dado. Empiezan a orar, empiezan ellos a predicar y conocemos esa historia de Juan y Pedro que están orando por personas, las personas se convierten, reciben el Espíritu Santo y había un adivino por ahí diciéndoles, ay, ¿qué tal si me venden ese don de ustedes para que yo también pueda? Y bueno, le cae trapeada al pobre hombre, ¿verdad? De parte de Pedro. Y ya sabemos cómo era Pedro. Pedro era a rajatablas, ¿verdad? Pero esas son las historias que pasaron. Entonces esto estaba en un gran auge. Uno dice, wow, es un ministerio que empieza a crecer, está viendo frutos. Este hombre de verdad le cree a Dios. Pero en ese momento se levanta, mientras todo este movimiento estaba tomando auge. Saulo agarra más aviada. Y Saulo empieza a perseguir a la gente y él pedía cartas en el templo y en las sinagogas para salir a perseguir a las personas que estaban convirtiéndose, decía él, de estos seguidores de El Camino. Él era tan reacio hasta ni siquiera poder mencionar el nombre de Jesús. Él se rehusaba, él los llamaba los seguidores de El Camino. Y Saulo entonces sale con todas estas cartas. Nosotros sabemos que que este hombre fue el primer, yo lo llamaría Saulo Bin Laden, porque fue el primer terrorista que se levantó en contra de la iglesia, que le siguieron varios, pero este era, realmente era un terrorista, era tan excesivo con su creencia, con su llamado, que este hombre creía que le estaba haciendo un favor a Dios. Y entonces sabemos que él sale para Damasco y en Damasco cae a tierra, dice la palabra, y cuando él cae a tierra, oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Usted se imagina el choque a su intelecto, este hombre que era motivado simplemente por lo que él sabía, su conocimiento, había estudiado con uno de los mejores maestros en el Harvard de aquella época. Este hombre se mofaba de lo que él había alcanzado con su carrera y lo botan a tierra. Muchos dicen de que lo botaron de un caballo. La Biblia no menciona un caballo, pero es lógico que si él iba hasta Damasco, que era mucho más lejos que Samaria, pues él no iba caminando. Era un hombre que tenía bastante apoyo financiero y pues lógicamente pues se movían en caballos o en camellos o en burros. Y él dice que cae a tierra y escucha esta voz que le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Y entonces él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y mire lo que le dice Jesús. Le dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Esta frase es la que nos deja, a veces nos puede confundir y que la gente dice, él quizá lo botaron del caballo y literalmente lo botaron del caballo porque hay veces que el Señor nos tiene que botar del caballo porque si no, no hacemos caso. Él literalmente lo que el Señor le estaba diciendo, eres un caballo, así entre líneas, porque dar coces contra el aguijón significa que el caballo va arando y el que va arando detrás de él tiene un aguijón o tiene una puya o un palo en el cual si el caballo no está avanzando o si el caballo se traba el arado en alguna piedra, el hombre que va atrás le puya las nalgas. Y entonces cuando le puya las nalgas, lo que hace el caballo es que empieza a tirar patadas hacia atrás, queriéndole dar al aguijón. Entonces Jesús le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, dura cosa es patear el aguijón cuando tú no quieres hacer caso, Pablo. Qué duro, has estado pateando cuando yo he sido el que realmente estoy dirigiendo tus pasos. Entonces, por eso la gente pues puede asimilar de que quizá él estaba montado en un caballo o literalmente el Señor le estaba diciendo a él caballo. Pero cuando vemos esta analogía
Y esta palabra la comentábamos el lunes con algunas de ustedes. Es cuando el Señor quiere algo de bien para nosotros y nosotros nos rehusamos porque la terquedad de nosotros de alguna forma patea contra la palabra, patea contra aquella persona que quiere dirigirnos, patea contra aquella persona que quiere lo mejor para nosotros, que es el Señor. Y cuando el Señor Jesús habla acerca de Jerusalén, habla precisamente en esta posición que estaba Pablo. Cuando él ve Jerusalén, él solo 2 veces llora por su amigo Lázaro y llora por Jerusalén. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, a los que te quieren ayudar, a los que yo envío para que te den palabra, para que te dirijan. Y dice, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como a la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Esto lo menciona Mateo. Muy interesante porque Jesús estaba diciendo, agarras a pedreadas o pateas la puya de aquellos que están queriendo dirigirte. Y entonces lo único que haces es cansarte. Y los que yo envío para que sea para tu bien, no los recibes. En el libro de Lucas, Lucas lo menciona de esta manera y lo cuenta de esta manera. Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella y dijo, si también tú conocieras a lo menos en este día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Mire un Jesús que decía, si supieras que cuando me buscas es para tu paz, si supieras que lo que tú crees que es un gran sacrificio es para tu paz, si tú supieras que el buscar de Dios y dejar el mundo no es un castigo, es para tu paz, si supieras que confiar en mi palabra no es para que tú sigas en tu intelecto, sino que es para tu paz. Eso lo cuenta Lucas y dice Lucas también que Jesús dijo, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. Básicamente estaba diciendo, te van a derribar. Él tuvo que derribar a Pablo, a Pablo, porque él no entendía el tiempo de su visitación. Él no entendió por medio del Espíritu Santo que lo que él estaba persiguiendo era justo aquello que era para su paz. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando alguien nos da un consejo y uno dice, ay, no, yo más bien quisiera que se pusieran de mi parte o de mi lado y nos dan un consejo que realmente no queremos y pateamos contra ese consejo y pataleamos. Yo pataleo contra ese consejo cuando yo quiero que me den la razón porque no estamos conociendo que el Señor está enviando profetas y mensajeros para lo que es para tu paz. Es para tu paz, no es para agobiarte, no es para quitarte la paz, más bien es para tu paz. Eso es lo que decía el Señor para los que reconocen su palabra. Y entonces vemos que en el libro de Hechos, y bueno, Pablo sigue con todo ahora esto, ¿verdad? Con los ojos sin poder ver, pasa 3 días ciegos y el Señor lo capacita y se levantan entonces Pablo y Felipe de una forma poderosa, los dos por cada quien por su lado. Pero ya estando en Samaria, el Señor le dice a Felipe, dice que un ángel del Señor le habla diciendo, levántate hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y es algo curioso que el ángel lo haya mencionado porque todos los lugares alrededor de Jerusalén son desiertos, especialmente los que van hacia Gaza. Los desiertos de Israel no son necesariamente de arena, son como de una piedra seca, es una sequía tremenda. Entonces no había por qué mencionárselo porque él sabía que era desierto, pero el ángel mismo le dijo, allí no hay nada, allí no hay nada, ahí te vas a ir a encontrar con nada. Yo creo que Felipe en ese momento
Él había estado con el asunto de ver morir a su compañero, a su hermano en Cristo. Sabía que Saulo y ya muchos se estaban levantando en contra de la iglesia. Yo no sé si en su mente todavía seguía el nombre de Saulo de Tarso. Entonces no había WhatsApp, no había redes sociales. Él quizá no sabía qué era lo que él estaba eh, o podía esperar de Saulo. Para él. Él sabía que la iglesia estaba sufriendo gran persecución. Y el Señor entonces le habla de estar en un ministerio que estaba floreciendo y lo llama a un lugar desierto. Literalmente él aquí estaba bajando porque Gaza queda a 2.400 pies abajo de Jerusalén. En este lugar, en el desierto, no hay aplausos, no hay milagros. En el desierto el sustento viene de parte del Padre, no viene de parte nuestro. Todos nosotros necesitamos un desierto en nuestra vida. Nos reubica, nos recoloca y nos pone en una posición para volvernos a subir. Y esta no fue la excepción con Felipe. Recuérdense que Moisés, Josué, David, Elías, Juan el Bautista y hasta el mismo Jesús tuvieron que pasar un desierto, un tiempo en el desierto. Entonces él sale y baja al desierto. Entonces quiero que lo veamos en el mapa, lo que él tuvo que recorrer. De primero salió de Judea, luego a Samaria y ahora lo llaman hasta Gaza, hasta abajo. Y llegando a Gaza, dice que venía un etíope que era eunuco, era funcionario de Candace. Candace era un título como se le daba, como cuando decimos un faraón, no era solo uno, hubieron muchos faraones. Candace era un nombre que se le daba a reinas mujeres. Se dice que una de estas reinas mujeres peleó, una Candace peleó contra Alejandro Magno montada en un elefante. Eran mujeres aguerridas, eran mujeres de la descendencia, se recuerda, de la reina de Saba. La reina de Saba fue la que visitó a Salomón para conocer su sabiduría y Salomón pues le mostró un poquito más de su sabiduría porque parece que ella regresó a Etiopía, en lo que era Etiopía, pero es Sudán. Ella regresa embarazada y entonces la historia, hay libros en donde dicen que Salomón envió a maestros para que formaran a este niño y por eso es que nosotros vemos en Sudán grupos de judíos de raza negra. Entonces, cuando viene este eunuco funcionario de Candace, mire lo que dice la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Por qué había venido a Jerusalén para adorar si él no era judío? Me explico. Él tenía una descendencia judía, pero había algo en este hombre que nosotros probablemente lo pasamos por alto. Los que servían a los pies de la reina siempre eran personas eunucas precisamente para perseverar el linaje y que la reina no fuera embarazada por alguien que no fuera del linaje. Él, de acuerdo a la ley que había en Deuteronomio, él no podía participar de las fiestas, porque no podían los eunucos ser partícipe de las fiestas, mucho menos ser sacerdotes. Este era un hombre marginado, no solo quizá por su color, sino también marginado por un defecto físico. Y dice que cuando él volvía sentado en su carro, él estaba leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Usted sabe qué significa el nombre de Felipe? Significa amante de los caballos. Amante de los caballos, eso significa Felipe. Y yo creo que hay algo acerca de los amantes de los caballos que tienen cierta personalidad pasiva, cierta personalidad calmada, cierta personalidad que no necesitan andar en grandes grupos. Mi esposo montó caballos muchos años y esa es su personalidad. A él no le gusta andar con grandes grupos, él es muy callado, muy reservado. Y yo creo que esa parte de la personalidad de Felipe le sirvió para poder el Señor usarlo solo, sin necesitar de un gran grupo de personas que se tiraran de primero a hacer las cosas. Lo que yo creo es de que este hombre a quien Felipe le estaba predicando
quizá fue el primer predicador de Sudán. Fue el que llevó la primera vez la palabra. Si bien Felipe fue el evangelista del primer predicador de Sudán, Felipe no fue el primer predicador de Samaria. Se recuerda aquella mujer, la mujer del pozo. Ella fue, la samaritana, fue la primera en llevar las verdades del Espíritu, del Señor Jesús, pero basado en el Espíritu Santo, ya ungido por el Espíritu Santo, se podría decir que Felipe entonces fue el segundo. Felipe estaba abriendo brecha donde él ni siquiera se imaginaba, con esa personalidad apacible, con esa personalidad que irradiaba algún sentido de paz a las personas que quizás se unían a él. Y lo que este hombre estaba leyendo, este etíope eunuco estaba leyendo, era el profeta Isaías, justo la palabra que decía que Jesús había sido llevado al matadero como un cordero y como cordero no abrió su boca, y él no entendía esto. Él realmente no le entendía. Entonces, Felipe le empieza a explicar y este hombre le dice, bueno, pues entonces yo sí creo que él es el Hijo de Dios. ¿Qué puedo hacer? Pues bauticémonos, aquí hay agua, y se bajan del carro y Felipe lo bautiza y dice que cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Nosotros cuando hablamos del arrebatamiento, cuando hablamos del rapto, podemos ver que son situaciones que ya el Señor ha hecho, lo ha hecho con varias personas, pero mire, lo hizo con Felipe estando vivo, dice que lo arrebató y este hombre no lo volvió a ver. Y Felipe se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el Evangelio por todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. A Cesarea. Lo lindo es de que mientras él estuvo en el desierto, a él no le faltó nada, porque cuando él se pegó a este eunuco, imagínense que llevaban los rollos del libro de Isaías, ¿qué más no llevaban? Llevaban comida, llevaban agua, bueno, llevaban de todo, llevaban sombra, llevaban animales que lo ayudaron a él a caminar. Y yo creo que cualquier persona que me esté escuchando, que esté pasando por un desierto, cualquier persona que me esté escuchando, que está pasando por una situación difícil, es lindo juntarse con personas que están pasando lo mismo, pero júntese con personas que tengan hambre y sed de la palabra. Péguesele a esas personas que buscan una profundidad mayor con el Señor, que están dispuestos a tomar decisiones por el Señor. Péguesele a ese, especialmente durante el desierto, tenemos que juntarnos con personas que nos alimenten, personas que nos sustenten, personas que estén dispuestos a llevarnos a otro nivel. Y bueno, este hombre entonces aparece en Azoto, pero ve el mapa. O sea, Azoto quedaba a 9 horas de camino caminando. Quedaba 35 kilómetros de donde él estaba. Entonces yo digo, de estar en el desierto, donde él sentía que las cosas no estaban funcionando, donde él sentía que las cosas no estaban avanzando, en un abrir y cerrar de ojos, Dios puede cambiarnos la vida y llevarnos de un momento a otro. Si no, póngase a pensar cuando nos dijeron que venía un virus que se llamaba el COVID-19. La vida nos cambió en un abrir y cerrar de ojos. Pero también el Señor nos puede cambiar la vida en un abrir y cerrar de ojos para bien, para sacarnos de esa situación en la que estamos, para sacarnos de ese dolor, de esa necesidad, de ese estancamiento. De un momento para otro, en un abrir y cerrar de ojos, él se encuentra en Azoto. Mire dónde queda Azoto, casi a nivel de Jerusalén. Imagínense. Pero ¿sabe qué significa Gaza? Gaza significa fortalecido y Azoto significa fornido e impenetrable. Cuando nosotros estamos saliendo de un desierto, es para fortalecernos. Salimos fortalecidos, salimos fornidos, salimos impenetrables y salimos con más unción de la que entramos. Si usted está pasando por un desierto, espérese porque lo mejor viene. A usted ya mero, del azote va a pasar a Soto. Y ahí dice que él se fue caminando por toda la orilla del mar Mediterráneo hasta llegar a Cesarea. Hasta ahí llega.
Y él se instala en Cesarea porque el Señor le tenía algo preparado, algo maravilloso, le tenía un regalazo. ¿Qué cree? ¡Ay! Llega Felipe y se enamora, se casa y se instala en Cesarea. A partir de este versículo, a partir de cuando nosotros ya no sabemos más de Felipe, la Biblia hace una pausa y no nos habla de Felipe hasta el capítulo veintitantos del libro de los Hechos. No nos dice nada, pero nos dice más adelante que ya un Felipe casado, entrado de años, con ciertas canas, nos dice en Hechos 21 que éste tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. A mí lo que me gusta es que si bien este hombre fue de los fundadores de las iglesias de Samaria, el fundador del primer predicador quizá de Sudán, este hombre también pasó por cierto anonimato. Pero él donde estaba, él nunca dejó de compartir la palabra, especialmente sobre sus hijas. Y sabe que hay algo que a mí me impresiona. Este hombre estaba dispuesto a servirle a la mesa a las viudas. Eso no lo hacían los hombres. Estuvo dispuesto a predicarle a un eunuco de color negro, de raza negra. Estuvo dispuesto a levantar los dones de sus hijas como profetisas, lo cual no lo hacían los hombres. Quiere decir que Felipe tenía un corazón por los marginados y Felipe tenía un corazón de pacificador, porque él sabía que era a los marginados que el Señor Jesús había venido. 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahora, yo me pregunto, cuando la gente dice la profecía se terminó, ¿cuándo se terminó si las hijas de Felipe profetizaban? Eran profetisas y la palabra lo dice, la palabra no miente. La profecía sigue y sigue vigente hasta el tiempo en que venga el Señor Jesús, porque dice en el libro de Apocalipsis que Él es el espíritu de la profecía. Y él tenía 4 hijas doncellas. Entonces, en este momento, la Biblia nos lleva a un enlace nuevamente de este hombre con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, de ser el Bin Laden, entonces que habíamos hablado de la iglesia, el apóstol Pablo se convierte en un hombre, también en un hombre aguerrido, pero ahora por la palabra. Mire, no hay cosa más linda de ver que una persona que estuvo en el mundo y ahora empieza a caminar en los caminos del Señor, no es tibio, se vuelve así con esa pasión con la cual sirvió al mundo, se vuelve con esa pasión a servir al Señor. Este fue el caso del apóstol Pablo. Y entonces cuando el apóstol Pablo empezaba, ¿verdad? Ya años atrás, la gente no lo creía. La gente estaba nerviosa, así como que será que será de confiar, y la gente tenía temor de él. Y el apóstol Pablo empieza su ministerio misionero, y ya nosotros conocemos, el apóstol Pablo recorrió todos los lugares de afuera de Israel. Este hombre llegó a Europa, este hombre, él realmente se tiró al agua. Lo tiraron del caballo, pero este hombre se tiró al agua por la palabra sin importarle absolutamente nada. Entonces estaba regresando el apóstol Pablo de Tiro. Dice que cuando él llega a Tiro, antes de tomar el último barco que lo iba a llevar a Tiro, dice que hubo personas que, guiados por el Espíritu Santo, le dijeron que a él que no fuera a Jerusalén porque le estaba esperando grandes calamidades. Él no hizo caso, por supuesto, como el buen Pablo, y él sale de Tiro. La gente lo despide, dice que lloraban en el cuello con él y se le colgaron y lloraban y lo abrazaron porque sabían que era la última vez que iban a ver a Pablo. Y él sale de Tiro y se dirige a Cesarea. A Cesarea, justo en el lugar en donde se encontraba Felipe. Y dice que ellos, dice la palabra en el libro de Hechos, ya casi voy a cerrar, dice que mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: mire, aquí vemos otro profeta
nuevamente el efecto de la profecía en la iglesia. Y dice que él se ata las manos con el cinto de Pablo. Y él dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. En ese momento Pablo entendió que él estaba por empezar su camino, el mismo camino que le tomó al Señor Jesús para llegar a la cruz. Primero iba a ser atado y entregado a los judíos y los judíos lo iban a entregar a los gentiles. Él sabía que este era el principio de su fin. Él lo sabía. Pero al oír esto, dice, los que estaban ahí, dice, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiera a Jerusalén. Mire, ellos le rogaban. Pero Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él decía, ¿para qué me están insistiendo? Si yo que mataba gente, yo que en algún momento perseguía a la iglesia, yo también estoy dispuesto a morir por el Señor Jesús, como lo hicieron muchas de las personas a quienes yo llevaba atadas. Un hombre valiente, un hombre decidido. Este hombre que lo habían bajado del caballo, él estaba dispuesto ahora a morir en el nombre del Señor. Y dice que el grupo de las personas que estaban ahí, como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Dijeron, bueno, no aquí, sí, como buen Pablo, que cuando él se le mete algo no lo podemos hacer desistir, hágase la voluntad del Señor. Y lo soltaron. Pero ¿dónde tuvo lugar esta conversación? Yo creo que ustedes ya se lo están imaginando. ¿Dónde fue realmente esta conversación donde llegó a Agabo, donde Agabo le dijo que en Jerusalén le esperaban situaciones adversas, donde lo trataron de convencer? ¿Dónde estaba? Eso nos lo dice el libro de Hechos, en Hechos 21 al inicio. Dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entramos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Mire, así como Charleta, la mujer de la historia del inicio, este hombre definitivamente era un pacificador. Este hombre no solo vio quizá o supo de su amigo Esteban siendo apedrado y siendo visto con el mayor de los despechos por medio de Pablo, sin que Pablo hiciera nada. Él ahora llega un Pablo a su casa y lo hospeda en su casa. Este es el papel de nosotros como iglesia. En un mundo en donde nos dicen que debemos hacer bochinches, en un mundo en donde nos dicen tenemos derecho de alegar, en un mundo en donde nosotros decimos yo tengo el derecho a, y mandar a todos a la porra. ¿Sabe? Cuando yo pienso en la expresión que usan los americanos donde dice go to hell, que en español sería como váyase al diablo. Nosotros no entendemos que por muy mala que sea la persona, por muy merecedora que sea la persona, nosotros, número uno, si esa fuera la balanza que el Señor usara por nosotros, ya nosotros nos hubieran mandado al infierno miles de veces. Pero el infierno es un lugar preparado para Satanás y sus ángeles, nunca para una persona. El corazón endurecido de ahora es que mandamos al infierno a cualquiera, mandamos al diablo a cualquiera. Pero el Señor nos está diciendo que debemos ser pacificadores. Y cuando nosotros somos pacificadores, dice que nosotros vamos a tener que tener esa contestación blanda. Porque dice que la contestación blanda, la respuesta blanca aplaca la ira, pero la áspera hace subir el furor. Y yo le cuento que ayer yo, ay Dios mío, estaba esperando a 2 señores
que tenían los dos carritos del supermercado atravesados en uno de los pasillos. Y yo, bueno, yo dije, voy a esperarlos en el calor de Guanacaste. Y estaba esperándolos y ellos tomándose su tiempo. Entonces yo dije, quizá no me han visto. Entonces le digo, señor, ¿me regala permiso? Y se voltea y me dice, no, regáleme usted un minuto. Y ¿sabe qué le dije? Pero ¿qué le cuesta moverse? Y dentro de mi mente, ¿sabe qué pensé? No le doy un minuto, le doy 2 segundos para que quite sus carros y me deje pasar. Eso fue lo que yo pensé. Y en eso el Espíritu Santo me dice, ya, y mañana vas a hablar de ser pacificador. Ay, Dios mío. Esto de ser pacificadora es de vivir en el Espíritu. No es de vivir en nuestras emociones, porque en nuestras emociones entonces mandamos a freír espárragos a cualquiera. Esto de vivir en el Espíritu es de poder entender de que si hay personas como Charleta, que si hay personas como Felipe que lograron perdonar lo imperdonable, y no solo perdonar lo imperdonable, perdonar y bendecir a aquellos que no se merecían nuestro favor. Con ese testimonio, nosotros eh, podemos decir de que Felipe fue el testimonio vivo de lo que es la misericordia del Señor, que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Por eso es que yo quería contarle entonces eh, la historia de Esteban y de Pablo, porque de alguna manera yo no tengo que decir mayor cosa. El testimonio de una persona que lleva al Espíritu de Cristo adentro va a ser un testimonio de una persona pacificadora, pero debemos tomar la decisión de quererlo ser. Porque si decimos yo voy a escribir en Facebook lo que quiera y voy a contestar cuando nomás me digan algo en el chat, yo no estoy tomando esa decisión. Yo puedo tomar esa decisión en avanzada de decir, Señor, permíteme ser una persona que entrelaza, porque la palabra dice, bendito los pies de los que anuncian la paz. Y yo sé que usted y yo queremos ser de esos que anuncian la paz en medio de un mundo en donde solamente se escuchan esos pleitos, esas contiendas, esos insultos hacia los gobiernos, todo lo que nosotros, usted y yo no le tengo que decir exactamente que nosotros decidamos ser esos pacificadores, esos pacificadores. En este momento estaba un hombre que amaba los caballos y a un hombre a quien el Señor lo había llamado caballo. Se encuentran en ese momento un hombre que vio a su amigo terminar su vida a los pies de otro. Y este hombre, viendo cómo el final del ministerio de Pablo empezaba a asomarse, y aún así, él no dijo, qué bueno que ahora le toque a él. Qué bueno que hagan con él lo que él le hizo a la iglesia. Qué bueno. En el espíritu de Felipe, en el espíritu pacificador, no puede existir el espíritu de venganza. No lo existe. Y la razón por la cual a veces nos cuesta perdonar es porque todavía estamos esperando que de alguna forma el Señor emita una venganza. Yo he estado masticando este mensaje que les traje el día de hoy, porque yo decía, Señora, las personas que yo ya perdoné, si yo las tuviera y pudiera agarrar su mano y bendecirlos y hospedarlos en mi casa, yo dije, wow, Señor, me queda mucho por trabajar. Y por eso es que yo hoy los quiero dejar con esa palabra y los quiero motivar a que netamente seamos pacificadores en este mundo, que decidamos que la amargura no nos va a amarrar a querer vengarnos de una persona que es merecedora de la gracia de Dios y la misericordia, tanto como lo he sido yo. Este mundo necesita pacificadores. Este mundo necesita personas que traigan aliento, que traigan perdón, que no traigan pleitos, que no traigan sus pensamientos políticos a la mesa sobre los cuales nos agarremos del pelo, sino personas con el espíritu apacible de Felipe. Este Pablo a quien Felipe perdonó. Este Pablo a quien no merecía la misericordia del Señor,
Todavía nosotros seguimos siguiendo sus escritos. Con Pablo, el escritor de la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento, podemos decir sobre los escritos de un asesino, es que nosotros continuamos como iglesia. Si el Señor tuvo misericordia de él, ¿cuánto más no va a tener el Señor misericordia con nosotros? Yo le digo, pídale al Espíritu Santo que primero ponga su paz sobre su corazón y sobre el mío. Y en el momento en que nosotros dejamos y nos decidimos ser pacificadores, el mundo va a saber que por ese amor y ese espíritu que nosotros llevamos somos verdaderos seguidores de Cristo. Así que le pido al Espíritu Santo que lo bendiga en esta mañana, que ponga sobre él su espíritu de paz, no deje el cerebro a la puerta. Y si él lo permite, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.